Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta El diablo es un hombre ocupado. 1. De David Foster Wallace. Y cuando encontraba algo que estaba nuevo, o cuando limpiaba el cobertizo de las máquinas o la bodega, a menudo papá descubría que tenía algún trasto que ya no quería y del que tenía que librarse. Y como estaba muy lejos para llevarlo en la camioneta hasta el vertedero o a la tienda Goodwill del pueblo, llamaba por teléfono para poner un anuncio en el Trading Post del pueblo para regalarlo a quien lo quisiera. Porquerías como un sofá, una nevera o una caña vieja. El anuncio decía: «Es gratis, ven y llévatelo». Y aún así, siempre pasaba un tiempo desde que lo ponía hasta que alguien llamaba y el trasto se quedaba en el porche, molestando a papá, hasta que uno o dos tipos del pueblo llegaban por fin a casa para echarle un vistazo. Y resultaba que se mostraban desconfiados, y ponían una cara impenetrable, como si estuvieran jugando a cartas, y daban vueltas alrededor del trasto, y lo tocaban con la punta del zapato, y decían: «¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que tienes tantas ganas de librarte de él?». Negaban con la cabeza y hablaban con su parienta y dudaban todo el tiempo y sacaban a papá de sus casillas porque lo único que él quería era regalar una caña vieja a cambio de nada y sacarla del porche, y en cambio allí seguían, robándole su tiempo y obligándole a dar más y más rodeos con aquella gente para convencerlos de que se la llevaran. Hasta que se cansó, y entonces, cada vez que quería librarse de algo, lo que hacía era colocar un anuncio en el Trading Post y ponerle cualquier precio idiota que se inventaba sobre la marcha cuando hablaba por teléfono con el tío del Trading Post. Cualquier precio idiota que fuera prácticamente nada. Rastra vieja con dientes un poco oxidados, $5. Sofacama JC Penny verde y amarillo, $10, y rollos por el estilo. Y entonces pasó que llamaba la gente el primer día que el Trading Post publicaba el anuncio, y se acercaban desde el pueblo, y hasta venían de otros pueblos más lejanos donde también se recibía el Trading Post, y aparcaban removiendo toda la grava, y apenas miraban el trasto e intentaban que papá se quedara con los $5 o los $10, como fuera, antes de que alguien más se lo pudiera quedar. Y si era algo pesado como el sofá, yo les ayudaba a cargarlo y se lo llevaban en un santiamén. Ponían una cara muy distinta, igual que sus mujeres en la camioneta. Estaban contentos y sonrientes, y cogían a la parienta por la cintura, y se despedían de papá, con la mano cuando se alejaban, muertos de felicidad por haberse llevado una rastra vieja por prácticamente nada. Le pedí a papá que me explicara cuál era la moraleja de aquello, y me dijo que debía de ser que no se podía enseñar a cantar a un cerdo, y luego me dijo que fuera a sacar la grava de la zanja con el rastrillo antes de que se le jodiera el desagüe. El diablo es un hombre ocupado. 2. De David Foster Wallace. Hace 3 semanas hice algo amable por alguien. No puedo decir más que esto, o de lo contrario, le quitaré a lo que hice su valor verdadero y último. Solamente puedo decir esto: hice algo amable. En términos generales, tenía que ver con dinero. No fue estrictamente una cuestión de darle dinero a alguien, pero se acercó. Fue más bien una cuestión de desviarle dinero a alguien que estaba necesitado. En mi opinión, esto es lo que más puedo especificar. Esa cosa amable que hice, la hice hace 2 semanas y 6 días. También puedo mencionar que yo estaba fuera de la ciudad. En otras palabras, no estaba donde suelo vivir. Pero, por desgracia, explicar por qué estaba yo fuera de la ciudad, o dónde estaba, o cuál era la situación general que estaba teniendo lugar,
pondría en peligro más todavía el valor de lo que hice. Así pues, le aclaré a la mujer que la persona que iba a recibir el dinero no iba a descubrir de ninguna forma quién se lo había desviado. Se tomaron medidas explícitas para que mi anonimato se incluyera en el acuerdo que condujo a la desviación del dinero. Aunque el dinero técnicamente no era mío, el acuerdo secreto por el que lo desvié fue completamente legal. Esto puede llevar a preguntarse en qué sentido el dinero no era mío, pero por desgracia no puedo explicar esto con detalle. Sin embargo, es cierto. He aquí la razón. La ausencia de anonimato por mi parte destruiría el valor de aquel acto amable. En otras palabras, infectaría la motivación de mi gesto amable. En otras palabras, parte de mi motivación en el asunto ya no sería la generosidad, sino el deseo de gratitud, de afecto y de aprobación hacia mí. Desgraciadamente, ese motivo egoísta despojaría mi gesto amable de todo valor último y haría que yo fracasara de nuevo en mis esfuerzos por ser clasificado como persona amable o buena persona. Por tanto, fui muy intransigente a la hora de que mi nombre se mantuviera en secreto en el acuerdo, y la mujer, que era la única otra persona que tenía algún conocimiento del acuerdo, y ella, debido a su trabajo, podía ser clasificada como un instrumento para la desviación del dinero, se mostró de acuerdo con aquello, a mi leal entender, por completo. 2 semanas y 5 días más tarde, una de las personas por quienes yo había hecho la cosa amable, la desviación generosa de fondos estaba dirigida a 2 personas, más específicamente, una pareja que tenía relaciones conyugales sin estar casados, pero solamente una de ellas me llamó. Llamó y me dijo, «Hola», y me preguntó si por alguna casualidad yo tenía alguna idea de quién era responsable de... porque quería decirle a esa persona, «Gracias», y qué menudo regalo del cielo eran aquellos... $, que le habían llegado, aparentemente, de ninguna parte de... etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente después de haber ensayado aquella situación durante mucho tiempo, dije no, con frialdad y sin mostrar ninguna emoción, y le dije que estaba llamando a la puerta incorrecta si estaba buscando que yo admitiera algo. Por dentro, sin embargo, la tentación me estaba matando. Como todo el mundo sabe, resulta muy difícil hacer algo amable por alguien y no querer de forma desesperada que ese alguien sepa que el individuo que lo ha hecho eres tú, y que se sienta agradecido hacia ti, y que te apruebe, y que le diga a miles de otras personas lo que has hecho por él, de forma que todo el mundo te vea como a una buena persona. Igual que las fuerzas de la oscuridad, el mal y la desesperación que andan sueltas por el mundo, esta tentación a menudo vence nuestra resistencia. Por tanto, llevado por un impulso, durante aquella llamada agradecida pero inquisitiva, sin prever ningún peligro, después de decir con mucha frialdad «no» y la puerta incorrecta, dije que, aunque no tenía idea, sin embargo me imaginaba que a quienquiera que fuera el misterioso responsable de... le encantaría saber cómo iban a usar el dinero que tanto necesitaban y que acababan de recibir. En otras palabras, si, por ejemplo, planeaban por fin comprar el seguro médico de su criatura recién nacida o satisfacer la deuda por bienes de consumo en la que estaban metidos hasta el cuello, etcétera, etcétera. El hecho de que yo dijera aquello, sin embargo, fue en aquel instante fatídico interpretado por aquella persona como una insinuación indirecta por mi parte de que era yo, a pesar de mis negativas previas, el individuo responsable de aquel acto generoso y amable. Y así fue como él, durante el resto de la llamada, me explicó con todo lujo de detalles cómo iban a aplicar el dinero a sus necesidades específicas, subrayando que era un regalo del cielo, y el tono de su voz emocionada me transmitió tanta gratitud y aprobación como algo más.
más específicamente, un matiz casi hostil o avergonzado, o ambas cosas. No puedo describir de forma adecuada el tono específico que hizo que aquella voz emocionada me llamara la atención. Aquella efusión de emoción por su parte hizo que yo, por desgracia, demasiado tarde, me diera cuenta de lo que acababa de hacer durante la llamada. Era no solamente decirle que yo era el responsable del gesto generoso, sino decírselo de una forma sutil y astuta, que sugería de forma eufemística, en otras palabras, que usaba el eufemismo, quienquiera que fuera responsable de... Esto combinado con el interés que mostré por cómo iban a usar el dinero, no podía ocultar a nadie la implicación de que yo era el responsable último, y tuvo el efecto insidioso de insinuar que no solamente era yo el que había llevado a cabo aquel gesto tan generoso y amable, sino asimismo que yo era tan amable, en otras palabras, modesto, desprendido, y no tentado por el deseo de obtener su gratitud, que ni siquiera había querido que ellos supieran que yo era el responsable. Y para rematar la desgracia, además, había dejado caer aquellas insinuaciones con tanta sutileza que ni siquiera yo, hasta más tarde, en otras palabras, hasta después de que se hubiera terminado la llamada, me di cuenta de lo que había hecho. Por tanto, demostré una capacidad automática inconsciente y por lo visto natural de engañarme tanto a mí mismo como a los demás, lo cual, a un nivel motivacional, no solo despojaba al gesto generoso que yo había intentado llevar a cabo de cualquier valor verdadero y me hacía fracasar nuevamente en mis intentos de ser sinceramente lo que alguien clasificaría como una persona amable o buena persona, sino que me hizo quedar ante mí mismo como alguien que solo podía clasificarse como oscuro, malvado o sin esperanza de convertirse, sinceramente, en alguien bueno.